Mucho gusto, soy el doctor Eduardo de la Fuente Rocha de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco de la Ciudad de México. Voy a tener el honor de presentar mi trabajo sobre discriminación de género e individuación en la vida de Jane Austen. Ella nació el 16 de diciembre de 1775 en Hampshire, en el sur de Inglaterra. Era la séptima hija de un matrimonio de 8. La madre se llamaba Cassandra Leigh, tenía 29 años, el padre era un clérigo anglicano, se llamaba George Austen, y era la época del reinado de Jorge III, era la época georgiana. En ese tiempo era cuando nació y fue recibida por una comadrona, y a los 4 meses fue bautizada, y una vez que fue bautizada la mandaron a otra población a que se hiciera cargo de ella la señora Elizabeth Idleworth, que era pues como una nana que se encargó de ella hasta los 5 años. Es decir, que Jane vivió separada de la madre durante los 5 primeros años, por lo que podemos afirmar que hubo una falta de sostenimiento materno. La hermana, Cassandra, también igual que el nombre de la madre, era un poquito más grande que ella, le sirvió de madre sustituta. Era una mujer prudente y era una mujer paciente. En el caso de la familia Austen, eran de clase media, pero eran tantos hijos que no les alcanzaba el dinero para vivir suficientemente con comodidades. La madre de Jane tenía un carácter ambivalente, porque por un lado era muy dura, era distante, y por otro lado era una gente sensible, creativa e inteligente. Jane tomó de la madre esa parte inteligente y creativa, pero por otro lado también fue distante y fría con la madre, pues porque era la manera como recibía el trato. Sin embargo, ella con los otros hermanos, con el padre, pues era más alegre, tenía mejor humor, era imaginativa, y escribía, y le decían la poeta de la familia. Entonces era buena para las letras desde chiquito. Tuvo una convivencia unida y en general una buena educación. Se le cultivó dentro de la familia la música, la lectura, las composiciones. Se hacían composiciones también y las tocaban. Enseñaron a los hijos a ser pacientes y prudentes y a comportarse socialmente bien. El padre era un hombre culto que tenía una amplia biblioteca, era un clérigo y daba clases en la rectoría de Stevenson para varones. Jane escribía y hacía representaciones en el medio familiar de sus pequeños cuentitos, y era muy observadora de las emociones humanas. Así fue como fue profundizando desde los 7 años. Nada más que al llegar a esa edad, por razones económicas, pues ya no la pudieron tener allí en el internado. Ella ocupaba uno de los lugares, la quitaron de allí y entonces la mandaron a Oxford, porque el lugar lo ocuparon con muchachos que podían pagar y que era económicamente más rentable tener a uno de estos muchachos que tener a la hija ahí. Entonces la mandaron, pero regresó luego porque vino la epidemia de tifus. A los 9 años volvió a irse otra vez acompañada de su hermana Cassandra y de su prima, y ahora la mandaron a la abadía de Reading y estuvo ahí hasta los 10 años. O sea que Jane en realidad tuvo una herida básica de abandono y de falta de convivencia, aunque era algo común que se mandaran a los hijos a vivir con otras familias. Entre las influencias que tuvo como grandes literatos está el caso de Samuel Johnson, que destacó por su poesía y sus ensayos de biografía; de William Hogarth, que era un excelente grabador y pintor, que era satírico y que fue el que anticipó con sus trabajos lo que ahora son las historietas cómicas, los cómics, y tenía una gran capacidad para la sátira social y política y para criticar las costumbres morales de la época. Otra influencia fue la de Laurence Sterne, que fue un escritor y un humorista irlandés. Samuel Richardson, que fue un novelista que exploraba los sentimientos humanos buscando un final feliz. William Cowper, que escribió acerca de la vida cotidiana y enfocó su poesía natural a la belleza del campo inglés. Por el músico Händel, Georg Friedrich Händel, nacido en Prusia, también recibió una fuerte influencia. Él fue un importante músico barroco que tenía muchísimo interés en que su música fuera deleite del público. Y el escritor William Gilpin también influyó en sus trabajos, quien trataba de desarrollar lo estético y lo pintoresco.
Había determinados temas que eran prohibidos para la mujer, por ejemplo, dentro de los aprendizajes no podían aprender historia natural, porque eso estaba destinado para los varones, y se enseñaba más bien en las tareas del hogar, la alta costura, la música, era para lo que se les educaba. Y en las escuelas era común que se dijera que las mujeres no podían en general tener calificaciones más altas que los varones. Era una época en que había muchos eruditos, pero prioritariamente varones, y era un ambiente de discriminación del género femenino. Otra forma de discriminación que había también era era generalizada, era hacia el varón, pues este no podía tener oportunidad de ser respetado si no tenía dinero. Entonces solamente podía salir del desprecio si recibía una herencia o lograba una renta importante. Otra forma de discriminación era la de los hermanos mayores. En el caso de la familia de James, pues a los hermanos mayores, que eran James, Edward y Henry, se les dio un lugar de mayor importancia, y en cambio a los menores, pues no. Y era más importante desde el punto de vista del apoyo emocional, desde las prerrogativas y también de la asignación de los recursos financieros. En cuanto a las novelas, eran consideradas como elementos superficiales destinados a la mujer, pero que no eran sumamente valiosos ni como una expresión artística, y que inclusive eran peligrosos porque hacía que las mujeres se pudieran poner a pensar. Dice Worsley, las señoritas estaban más seguras leyendo libros religiosos y de cocina. George Austen, el padre de Jane, era una persona que apoyó muchísimo la lectura de su hija, abrió su biblioteca para que ella pudiera ilustrarse, tenía un sistema que para su época, pues, de esa permisibilidad era avanzado, porque no era lo común entre la población en Inglaterra, y todo eso le dio solidez al desarrollo de Jane. Le regaló una escribanía para que pudiera desarrollar sus escritos, y también la vio crecer y la apoyó incondicionalmente. Todo ello garantizó que se pudiera desarrollar su personalidad perspicaz y defensora de la igualdad en la educación. Recibió el apoyo también de sus hermanos Henry y James, quienes después de haber generado una publicación periódica, apoyaron a su hermana para que pudiera difundir sus trabajos, pero eso ya fue muchísimo más adelante. El apoyo de la familia con el reconocimiento de las propias cualidades hicieron que Jane desarrollara una autoestima sólida y un autorreconocimiento a su capacidad como escritora. James, el hermano de James, pues también aspiraba a escribir, pero tenía celos porque pues la hermana lo hacía mejor. Sentía por eso un poco de envidia y de frustración, y eso le hacía el carácter un poco difícil, retraído y taciturno, y hasta con expresiones amargas. Pero eso no fue obstáculo para que pudiera ser un buen apoyo también para su hermana, porque eso se había fortalecido en la familia, el apoyo entre ellos. Jane desarrolló en la adolescencia la capacidad creativa de escribir. Comenzó primero con pequeños cuentos imaginarios, después entre los 12 y los 18 años escribió algunas novelas, pero estas no verían prácticamente su luz sino hasta el siglo XX. Y fue consciente de la dificultad de publicar sus obras, y los editores no alcanzaban a ver la gran originalidad que tenían sus textos. Desde los 15 años ella la fueron relacionando para que pudiera casarse, la relacionaron con parientes, era lo usual en la época para las mujeres en la familia, la madre se encargaba muchísimo de eso, y las hijas eran ya casaderas cuando ya habían tenido su primer periodo menstrual, porque eso les permitía tener hijos. No era importante que hubiera amor en el matrimonio, sino que hubiera una buena posición económica. No se trataba de discriminar a alguien por el color de su piel, o por su lenguaje, o por sus rituales, o por sus costumbres primitivas. La discriminación se sustentaba en la estructura de clases en la que se basaba todo el poder en Inglaterra, y no solamente ahí, sino en otros lugares del mundo. Y ahí no estuvo de acuerdo con estos principios basados en la discriminación. Sus obras muestran diferentes prejuicios que se respiraban en la cultura inglesa de su época, y la manera como ella planteaba una oposición ante los mismos, afirmando el valor no solamente de la mujer, sino también la devaloración que el propio varón hacía de sí mismo, involucrándose en estos procesos discriminatorios. Existe un consenso general que señala que todo hombre soltero, rico, requiere de una esposa, afirmación en la que puede verse cómo la discriminación no solamente afectaba a la mujer, sino también al varón, pues todo aquel que no poseyera un ingreso digno o decoroso quedaba proscrito y era considerado como un individuo de clase inferior. Todo varón que no pertenecía a una clase rica y aristocrática, que no estuviese relacionado con el clero o con el ejército, quedaba proscrito, y le era muy difícil conseguir empleo o un trabajo bien remunerado.
Estos prejuicios perpetraban el posicionamiento de las clases acomodadas y su permanencia a través de los años. El valor de la vida entonces no estaba sustentado en las virtudes del ser humano como son la justicia o la equidad, sino en las posiciones materiales y el poder que da el control sobre de ella. Jung se enamoró de un joven que se llamaba Tom Lefroy, quien después de un tiempo desapareció y más tarde se supo que había contraído matrimonio con una mujer adinerada. Del aprendizaje y comprensión de los prejuicios que padeció por esta desilusión surgió su primera novela, Sensatez y Sentimiento. A esta novela siguió Prejuicio y Orgullo y posteriormente La abadía de Northanger. Quien contó con el apoyo de su padre, quien intentó en diferentes ocasiones que se publicaran las obras de su hija, pero nunca tuvo éxito. Existe también la hipótesis acerca de la preferencia sexual de Jane por las mujeres, pero no hay evidencias importantes, salvo algunos documentos que muestran que con frecuencia dormía con una amiga. Pero un prejuicio más de la época eran las relaciones homosexuales, pues estaban vetadas y eran consideradas formas de relación perversa. En sus novelas, Jane habla de la forma libre de las relaciones que abordan el tema de la sodomía, y también en los personajes de sus escritos toca el tema de la pugna de género. Otras pérdidas importantes que tuvo Jane fueron a los 24 años la conjuntivitis que la hizo padecer cuando escribía, pues tenía muchísimos problemas para ver, la pérdida de su lugar, que tuvo que dejar Stevenson y Hampshire y trasladarse a Bath, entonces perdió el paisaje, el lugar donde había nacido y de donde se había habituado a ver, los campos. A los 27 años rechazó un compromiso con Harris Big Witter, que era un amigo, era el hermano de una eh, amiga de la hermana de Jane. Y lo rechazó porque, en primer lugar, él tenía ciertas deficiencias mentales, aunque era sumamente adinerado, y claro que a la familia pues, no le pareció mucho el que terminara con el compromiso. A los 30 años, el padre de ella murió y a los 32 se fue a vivir a casa de su hermano Frank en el puerto de Southampton. Y a los 34 su hermano Edward queda viudo y entonces ella, su madre y sus hermanas se van a vivir con Edward y ella ahí desarrolló un gran afecto por los hijos de Edward. Su hermano Henry hizo una aportación económica y así fue como la novela de ella llegó a la luz, pero no con el nombre de Jane Austen. Le pusieron como autora el seudónimo de Una Dama. Así, algo similar sucedió con su libro llamado Prejuicio y Orgullo, publicado 4 años antes de su muerte, y que en lugar de ponerle el nombre de la autora, le pusieron por la autora de Sensatez y Sentimiento. En 1916 empezó a tener diversas dolencias, tuvo una enfermedad tal vez de los riñones o de cáncer, y a los 45 años, en julio de 1817, falleció. Ella toda su vida llevó un proceso que Jung llamaría de individuación y que es el ir integrando todos los aspectos que están relegados en el inconsciente y los incorporando para formar una personalidad sólida. Jane Austen fue una mujer que se adelantó a su época defendiendo el mundo femenino a pesar de la rigidez del medio en que vivía y donde las mujeres estaban sometidas. Si bien es cierto que existe un esclavismo físico que afecta lo moral y lo psíquico en el ser humano, hay otras formas más refinadas de sometimiento, quizás iguales o peores, en cuanto a sus capacidades de enajenación y de destrucción del hombre. En el medio de Jan se provocaba la marginación social para dar sustento a los intereses capitalistas y patriarcales. Se buscaba eliminar las posibilidades del pensamiento individual y auténtico del ser humano, y en especial el de la mujer. Jane supo plantear ante la sociedad un pensamiento divergente que reconocía la fortaleza de la mujer y su capacidad de decidir sobre su destino. Ella buscó el reconocimiento de su esencia y sus escritos son hoy sustento de los avances que se han hecho en contra de la discriminación. Buscó llegar a ser lo que deseaba ser ella misma con plenitud, escuchando sus propios deseos. Al indagar en sus novelas sobre el sentido del amor, Jane Austen llega al señalamiento del mecanismo de manipulación social en las relaciones de pareja. En sus escritos, Jane pone de manifiesto la acusación de que la sociedad de manera disfrazada hace permanentemente hacia la mujer o hacia el individuo que no se somete a adoctrinamientos socioeconómicos imperantes o a las peticiones que los poderosos exigen del resto de los seres humanos que les rodean. Culpa es un sistema de control en el que juzga se pone por encima del juzgado y le hace sentir que es menos.
Asimismo, el juzgador se trata de presentar ante los demás como un ser superior que tiene el derecho de descalificar las actitudes y los comportamientos de otros seres humanos, desenvolviéndose como un ser asistido por el poder de la verdad y de la sabiduría, y que por ello debe ser considerado socialmente como un sujeto adecuado e infalible.